Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos sintonizan a través de su radio actual 107.1 del FM Estéreo. Estamos en su programa Al Descubierto, inicio de semana. Una semana en medio de la máxima restricción que las autoridades han decretado a lo largo de todo el contexto de la pandemia. Hoy un tema muy importante, basado o motivado por el discurso del día de ayer del presidente de la República en su cadena nacional al referirse a las propuestas que, según él, son las más efectivas para reactivar la economía. Muy buenos días, mi estimado Juan Elguio. Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan en su programa Al Descubierto, aquí en su radio actual 107.1 FM con cobertura en todo el territorio nacional. Hoy empezamos semana, un lunes con una restricción de las más severas que hemos tenido, al menos aquí en el gran área metropolitana. También un día lluvioso, un día frío, las calles muy desoladas. La verdad es que en el momento que tuvimos la oportunidad de trasladarnos aquí hasta la radio, aquí muy cerca del Hospital Calderón Guardia, hemos visto las calles vacías, negocios cerrados, y la intención del Ministerio de Salud, la intención de nuestras autoridades de salud es volver a darle esa pista, volver a tratar de identificar los casos que se están dando en materia de COVID-19. Ese es el tema que tenemos el día de hoy, aparte de hablar muy concretamente, queremos oír su opinión sobre las medidas que está adoptando el señor presidente desde el Poder Ejecutivo para hacerle frente a la pandemia que, según lo dice él, no es solo una pandemia con salud, es una pandemia que afecta la parte económica. Hay varias medidas que el presidente habló ayer en su conferencia de prensa, muy esperada por todos los costarricenses. A las 7 de la noche se dirigió al país hablando sobre algunas medidas que va a impulsar para esa reactivación económica, o al menos tratar de sostener y tal vez de paliar un poquito la crisis económica que se avecina. Eric, algunas personas, algunos sectores empresariales dicen que quedó debiendo un poco el discurso del señor presidente, que de igual forma dice que hay medidas, pero no la forma real cómo se va a crear esa reactivación económica. Hay varios sectores, inclusive el día de hoy los diputados ya regresaron de vacaciones y están a la espera. Hoy el Poder Ejecutivo presentaba un proyecto de ley del presupuesto extraordinario, donde viene una reducción importante de alrededor de 355 mil millones de colones a ese presupuesto, un recorte bastante importante. Y también se dice que hoy se presenta un proyecto de ley para la reducción del salario de los empleados públicos. Sí, sin duda el discurso del señor presidente está lleno de muchas críticas. Muchos manifiestan que hubo vacíos en torno a todas las aseveraciones que él hizo o las propuestas que él manifestó en torno a la reactivación económica. Recordar que ese discurso lo que hacía o lo que pretendía era buscar un norte en aras de solventar un poco toda la afectación económica que hemos tenido como país desde hace días. Entre sus propuestas, ¿verdad? Una de las que más tuvo repercusiones o manifestaciones o opiniones en contrario es acerca de los créditos internacionales. El presidente manifiesta que es necesario endeudarse a nivel internacional un poco más para salir adelante con esta lucha. Otro de las propuestas es reducirle el salario a los empleados públicos, y para eso se está presentando un proyecto de ley. Esos proyectos de ley, tanto este presupuesto extraordinario, que viene con un recorte de 355 mil millones de colones, y ese proyecto que el espíritu de este proyecto es la reducción del salario de los empleados públicos. Lógicamente no ha caído bien en varios sectores, pero queremos escuchar su opinión. Lo que usted escuchó ayer del discurso del presidente, ¿será la hoja de ruta adecuada?
muchas personas dicen que todavía hay cierta incertidumbre por parte del camino que está tomando nuestro gobierno. Otras personas también dicen que es adecuado lo que el gobierno está presentando, están a favor de estos proyectos de recorte presupuestarios en el tema de planillas de los funcionarios públicos, en el pago de los empleados públicos, del dinero que los empleados ganan. Hay que ver ese proyecto de ley. Hoy se presenta ese proyecto de ley, hay que ver qué es lo que dice. Pero queremos escuchar su opinión, así que usted puede marcar el 905-107-107. Esa es la línea que usted puede marcar para que compartamos en esta mañana de lunes sobre lo que usted escuchó del discurso del señor presidente y qué le parece esa hoja de ruta que está marcando hacia solventar las necesidades económicas que se están presentando por el tema de la pandemia. Les recuerdo también que tenemos número de WhatsApp 8996-3096, 8996-3096, es el número para que usted envíe mensajes si no quiere participar, si no quiere marcar el número que le acabamos de dar, puede también enviar su mensajito, pero queremos que usted participe. Hoy estamos lunes, empezando semana. 905-107-107. Eric, ya las líneas están abiertas. 15% de rebaja a los salarios más altos del sector público. Queremos saber su opinión. Si usted trabaja en el sector privado o es trabajador independiente, ¿qué le parece esas propuestas? Pero también queremos escuchar a aquellos funcionarios públicos que de una u otra manera se ven afectados. ¿Será esa una medida extrema? ¿Será una medida viable? Se han escuchado críticas en torno a que ciertos funcionarios públicos ganan mucho por la labor que realizan. También hemos escuchado críticas de funcionarios públicos que por qué les van a tocar el salario, ¿verdad? Que no es como lo más justo, alegan ellos. Queremos escuchar su opinión, si es empleado público, si es empleado privado. Queremos saber qué le parece esta medida del rebajo de hasta un 15% en los salarios más altos del sector público. Tenemos a una persona que va a compartir en esta mañana de lunes su comentario. Muy buenos días. Buenos días, le habla el señor Rojas aquí de la península de Osa. Adelante, caballero. Muy amable, muy preocupado por la situación que está pasando en Costa Rica en este preciso momento. Y lo que más me preocupa es los empleados públicos, porque en la Asamblea Legislativa no colaboran, ganan esta semana que está todo cerrado, están ganándose el montón de su salario, de todo, y nosotros los informales, lamentablemente, tenemos que pulsearla. Eso es un comentario constructivo, no es. Gracias. Muchísimas gracias al amigo que llama desde la península de Osa. El tema empresarial es importantísimo. Hay muchas empresas que están viendo la situación muy, muy difícil con este tema de la pandemia. Y también dentro de ese discurso del presidente el día de ayer, se habla, algunos representantes de las cámaras empresariales hablan de que hay falta de ideas concretas para esa reactivación económica, que no se habló tanto del sector empresarial, se habló mucho del sector público, no tanto el empresarial. 905-107-107. Luis Fernando Monge Hernández, a través de nuestro Facebook. Buenos días. ¿Y cuándo la evasión? ¿Y cuándo la evasión, la elusión? ¿Y cuándo las pensiones de lujo? Haciendo referencia a todas estas otras medidas que tal vez se pudieron haber tomado en cuenta. Tenemos persona en línea. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Su nombre? Estoy en el aire. Sí, señora, le estamos escuchando. Muchas gracias. Yo lo que quiero es, bueno, me llamo Miriam Bustamante. ¿Me podría usted escuchar, por favor? Y ya me voy a dirigir a su tema. Pero antes le quiero decir, contra el CONAPAN existe una denuncia penal con nombre y apellidos por el mal uso que el CONAPAN hace de sus redes de cuidado. Nótese lo que le voy a decir. ¿Cómo va a entrar ese 218888 sabiendo que primero hay que hacer una averiguación de esos millones que le da la red de cuidado a familias pobres? Y después la señora Rebeca Vargas, que es la que anda en esto, la señora Flores Jiménez y el doctor Zapata, que son de la comisión,
Y además la señora jefe está denunciada totalmente. ¿Sabe cómo se llama la señora jefe? Se llama Cristiana, algo así como es Cristiana Rivera Mesa. Mire, otra Alejandra Villalobos. Si esto con nombre, apellidos y número de cédula contra el CONAPAN por el mal uso que le da a los dineros, a ese montón de millones, porque se llama montón después de 10 o 8 millones 12, y figúrese que no piden facturas, dejan las casas botadas. Es más, es que hay prueba documental y hay prueba fehaciente de que esos cheques se giran en los bancos y se cambian por gente. Entonces yo lo que quiero es saber si usted me escuchó lo que yo le dije. Claro, a nuestra querida amiga, muchísimas gracias por esa denuncia. Ella habla sobre los fondos del CONAPAN, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Ayer, Eric y compañeros y amigos que nos escuchan, el presidente en ese recorte que viene en el presupuesto para el día de hoy que van a presentar en la Asamblea Legislativa, dice que todos estos programas de ayuda social y bien social no se tocan. Habla sobre recortes en viajes, en asesorías, consultorías. Ahí es donde dice el presidente que le metieron tijera a ese presupuesto extraordinario. Pero en el tema de asociaciones, ayudas sociales, se mantienen siempre esos aportes. Sí, el tema de CONAPAN es un tema que queremos traer a esta mesa de discusión. Queremos escuchar su opinión en otro programa. Lo vamos a tener. Sin duda ha sido polémico, ha sido un poquito dejado de lado, pero hay mucho dinero ahí en juego. Tenemos persona en línea. Muy buenos días. Nos dice don Allen Mora: es totalmente adecuado todo, haciendo referencia a las medidas que el presidente manifestó el día de ayer en su conferencia. Es el camino correcto, nos dice él también como parte de sus comentarios. Por ahí también Yorlenia Barca, a quien le enviamos un saludo, nos dice a través del Facebook: para sostener la economía, primero empezar porque la Asamblea Legislativa, esos gastos excesivos en gasolina, alimentos y teléfonos. Parte de los comentarios, Juan. Recuerde, 905-107-107, ya hay persona en línea. Buenos días. Buenos días, compañero Mario Villalobos desde Tío 4. ¿Cómo está? Muy bien, don Mario, un gusto escucharle. Gracias, don Mario, muy amable. En realidad yo creo que esto de enfrentar rebajas en los salarios, algunos escándalos y pensiones, algunas de viaje mucho más escandalosas del Poder Ejecutivo y del sector público, es algo que los gobiernos de Liberación, La Unidad y algunos que otros que han llegado por ahí nunca han querido enfrentar con realidad. Hemos inflado el sector público a pagar no salarios que realmente sean dignos de trabajadores en las especialidades que el Poder Ejecutivo, que el sistema de instituciones del Estado puedan dar. Estamos pagando privilegios y yo creo que hace tiempo esos privilegios debieron haberse quitado y evitar que en este momento el efecto que este proyecto va a generar en el sector público, sobre todo el hecho de que pensar que se les está quitando derechos, cuando en realidad ante el concepto constitucional no son derechos, son privilegios, abusos, demasías en cuanto a lo que realmente una persona costarricense con dignidad debe ganar. O sea, el funcionario público ha estado pidiendo más de lo que realmente aporta. Y si el proyecto que originalmente se empezó ahora en abril, cuando la pandemia estaba empezando a agarrar un poquito de fuerza a nivel internacional, incluso a nivel nacional ya empezaban los primeros pasos, los primeros golpes, en realidad era algo que se necesitaba. Imagínese usted que ya vamos por julio y los diputados no han querido legislar en este punto. No quieren decirse, ¿por qué? Porque son parte del asunto, son parte donde realmente también hay que picar un poco la tijera. Este proyecto debió llevarse hace muchos años, también para generar fondos de reserva que en este momento permitan la existencia de algo como el bono proteger, que ya fuera el seguro de desempleo que establece nuestra constitución política, que debe dársele a los ciudadanos que se quedan sin trabajo. No solamente el sector público, también el sector privado. Imagínense, tendríamos efectivo, tendríamos presupuesto, tendríamos dinero ahorrado para que estas emergencias obviamente no nos atropellen de esta manera. El gobierno está hablando de préstamos. En realidad nosotros no vivimos de préstamos, tal vez incluso hemos vivido siempre de prestado.
desde que en los años 70 se empezó a siempre que cada vez que un costarricense quería un confite, el presidente de turno se montaba en un avión y se iba a Washington a pedirlo. Esto debe desaparecer. El país debe autosustentarse, y pedir préstamos no es la sustentación adecuada. Es el hecho de producir y ahorrar. ¿Y cómo se ahorra? No pagando privilegios, no pagando caprichos, no pagando prevacías, tanto en los salarios como en las pensiones. Si eso lo bajamos en realidad como proyecto, y ojalá que se logre, este país puede capitalizar y eventualmente prepararse para emergencias. Corea, Taiwán y países ya están tomando estas decisiones, que ya han pasado esos problemas antes. La pandemia es solo uno de ellos más. Pero en realidad Costa Rica nunca se había preparado para algo de este tipo. Ya tenemos la prueba de qué se debe hacer eventualmente, y se debe ejecutar en el menor tiempo posible. Necesitamos capitalizar como país, ser un país autosuficiente, y sobre todo a nivel de la sustentación económica, que no solamente el sector público, el sector privado merece. Somos un país en el cual hablamos constitucionalmente de igualdad, pero dice un dicho por allí que existen los más iguales y los menos iguales. Y yo creo que en un país de democracia verdadera, eso debe desaparecer. Que pasen buen día. Muchísimas gracias a nuestro amigo por ese comentario interesante, la propuesta o lo que nos comenta el amigo que nos llamaba desde Atillo sobre su percepción de este tema del recorte que se le piensa hacer a los salarios de los empleados públicos en un eventual proyecto de ley que se presenta el día de hoy a la Asamblea Legislativa junto al presupuesto extraordinario, donde viene un recorte importante de casi 355 mil millones de colones. Nos dice don Julio a través de el WhatsApp de su programa Al Descubierto, siempre lo mismo, pidiendo a todos unirnos. Suena bonito, pero divide el pueblo al vender la idea de que el empleado público es el culpable de todos los males. Aparte, más impuestos. Muchas gracias a don Julio por su comentario, a quien le extendemos un caluroso abrazo. Recuerde, 905-107-107 es la línea que tenemos para que usted marque y dé su opinión sobre lo que a todos nos afecta, a todos nos concierne, que es lo que estamos viviendo en nuestro país. El tema de la crisis, además de la pandemia, el tema de salud, también el tema económico. Es preocupante lo que está sucediendo en nuestro país. Muchos costarricenses han perdido su trabajo, estamos con reducción de jornadas laborales, y lo que se avecina también es incierto y preocupante. Así que ayer tuvimos la oportunidad de escuchar las palabras del señor presidente hablando sobre el camino, la ruta que se está trazando para que el golpe no sea tan fuerte en esta parte económica que se está viendo afectada por la pandemia. Dentro de estas 4 medidas, una de ellas, como lo mencionamos anteriormente, es solicitar un préstamo o un crédito internacional. Esto, según el presidente Alvarado, es en aras de reemplazar una deuda que ya tenemos, en la que se paga mucho dinero, ¿verdad? Cada cuota es mucho dinero, sustituirla por una deuda en la que se va a pagar menos dinero, pero a más largo plazo. Como quien dice en palabras más de nosotros, es una refundición de deuda. Exacto. Ayer él lo explicó precisamente, Eric, con esas palabras. Es como lo que hacemos o lo que hemos hecho muchos. Si tenemos un crédito que estamos pagando muchos intereses, vamos y refundimos la deuda, pedimos otro crédito para pagar menos intereses, aunque sabemos que se nos alarga los periodos de pago, ¿verdad? Eso es parte de todo esto. Hay un crédito con el Fondo Monetario Internacional que también se tiene que aprobar por parte de la Asamblea Legislativa. Inclusive el presidente decía que hay otras legislaciones, otros contextos donde no es necesario pedir la aprobación de la Asamblea Legislativa para que un gobierno acceda a un crédito o lo solicite. Nos dice Jesús Barbosa Retana a través del Facebook: la mayoría de empleados públicos esta semana no laboran, están en vacaciones obligadas. Parte de los comentarios. Tenemos persona en línea. Muy buenos días. ¿Con quién conversamos? Buenos días, María Solano. Doña María, si puede bajarle un poquito al radio, me parece que está un poquito fuerte. Extremadamente duro. Fuerte, sí. Curiosamente me hago yo este razonamiento. ¿Cuál empresa privada en Jarana, para que lo paguen todos, para mantener toda la planilla? Vemos que ahorita las empresas que están funcionando han cambiado horarios, han mermado horas a los empleados,
a algunos no se les está pagando extra, y sí, una serie de cosas. Se ha pasado a la clase trabajadora privada la crisis de la empresa. Si este gobierno vive de aprestado, entonces, ¿por qué es que no se recurre, número uno, sencillamente a tener lo que se necesita? Es que ninguna empresa se está dando el tupé de tener un solo empleado que le sobre. En otros momentos lo hicieron, pero solamente el Estado saquea hasta más no poder de gente. Por lo tanto, si el Estado no tiene plata, lo justo es incluso que se rebaje el salario a todos por igual. Todos deben de entrar en conciencia. El Estado les pagó joyería mientras estuvo la economía, aunque igualmente era de aprestado, porque aquí hace bastante que el presupuesto sale fiado en la mitad. Ahora vamos para arriba de la mitad, pero ahí van. En estos momentos, yo no sé por qué dicen que la ruina que viene. Yo pienso que la ruina o es que está solamente de un lado la ruina. La ruina del ya se vive, ya se siente. ¿Cómo va a seguir el Estado? ¿Cómo pretenden? ¿Cómo les cruza por la mente que el gobierno va a pagar las mismas gollerías en estos momentos? Es que ya tener el trabajito, aunque vea, les ofrecen la mitad y ninguno se va, porque afuera no hay nada que hacer. Por lo tanto, privilegio que no es para todos, y lo digo una persona muy inteligente en este país, privilegio que no es para todos no es privilegio, es una gollería. Y vieran que la pobreza generalizada ni se siente. Lo horrible es saber que uno está comiendo un plato de arroz y frijoles, pero otros están comiendo sabroso y andan tirando nuestros dólares, ¿verdad?, con tanto privilegio en Europa. O ustedes se pueden fijar en el Face y ver las fotos de los paseantes de la clase pública tirando nuestra economía allá. Le han dado, yo no sé si algunos le han dado ya 10 veces la vuelta a Europa. Muchísimas gracias a doña María por sus comentarios, sin duda algo para tomar en cuenta en todo este contexto. Juan Elgue, y es que como parte de las medidas, el señor presidente el día de ayer manifiesta también o comenta acerca de aprobar una reforma integral al sistema de empleo público nacional. Eso consiste en modernizar un poco al Instituto Nacional de Aprendizaje, al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria, CONESUB, y habla acerca de dos proyectos. Uno que es el proyecto de jornadas laborales excepcionales y otro que tiene que ver con fortalecer las inspecciones laborales. Todo eso como parte de todo este enfoque que él está dando al sistema o al sector público y sus salarios. Recuerde que tenemos el 905-107-107, que es la línea directa para que usted en esta mañana de lunes, esta fría mañana de lunes, comparta, agarra su teléfono, marque, comparta con nosotros, dé su criterio. Esto nos compete a todos, nos interesa a todos. Ayer había una gran expectativa cuando se dijo que el presidente de la República en cadena nacional iba a dar medidas, hoja de ruta, para lo que es mitigar el tema económico en nuestro país, la afectación clara que ya tenemos en este tema. Una afectación económica que venía desde antes de la pandemia, se agudiza todavía más con lo que está pasando en nuestro país, a nivel mundial en general, pero lo que nos compete, lo que más nos interesa es cómo nosotros los costarricenses, cómo nuestros gobernantes, cómo el Poder Ejecutivo junto al Poder Legislativo nos van a sacar van a crear una hoja de ruta para mitigar toda esta afectación económica que se está dando en nuestro país. Recuerde, también tenemos el 8996-3096, ese es el número de WhatsApp. También envíe su mensaje si no quiere hacerlo al aire. Nosotros aquí nos encargamos de leer ese comentario. Estamos en su programa Al Descubierto. Hoy, en lunes de micrófono abierto, un espacio que diseñamos para que usted dé su opinión. Nos dice Allen Mora a través del Facebook: el camino correcto, el Ejecutivo no tiene ingresos y los gastos superan los ingresos. Tenemos que pedir prestado a los organismos internacionales para cambiar la deuda cara
por barata y no inflar los intereses del país. Nuestro amigo Allen parece que apoya esta medida en relación a el préstamo o la solicitud de crédito que mencionó el presidente el día de ayer. Eduardo Trejos, el miedo paraliza. Así está Costa Rica. El señor Alvarado se quedó solo. Un país sin rumbo y con la peor asamblea legislativa de la historia. Ayer también, Eric, es que en todo esto hay sectores, hay personas que están de acuerdo con las medidas que se están adoptando. Por ejemplo, este proyecto de ley que se presenta el día de hoy, que hay que estar muy pendientes de este proyecto porque quiere una reducción de los salarios más altos en el sector público, hacer una reducción de un 15%. Para beneficiar el trabajo o una recaudación importante para seguir con las obras que está presentando el Poder Ejecutivo. Eso es uno de los proyectos. Recuerde, la gente ha hablado mucho del despilfarro, la gente ha hablado mucho de la reducción de gastos, cómo se aprobó el impuesto, la ley al fortalecimiento de las finanzas públicas, el famoso IVA que todos pagamos día a día en todos los productos, inclusive la canasta básica, y se habla del tema de la reducción, de la contención del gasto público. El presidente ayer en su conferencia de prensa alega y dice que este recorte presupuestario de 355 mil millones de colones es el más grande que se ha hecho en un presupuesto en la historia de nuestro país. Es un mensaje que él manda, un mensaje referente a lo que pide la gente, que se pagan impuestos, se paga el IVA, entró la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, pero también se le exige al gobierno la contención y reducción del gasto. Ayer el presidente da este mensaje, pero también el presidente no menciona que no se deja de lado lo que es el volver a pensar en impuestos. Él no cierra la puerta y lo dice también en su discurso del día de ayer, en lo que habló el día de ayer, en ese proyecto, en esas medidas que están tomando. Él dijo que no se cierran las puertas a que se tengan que incorporar más impuestos para los costarricenses. Así que había mucha expectativa con el tema del discurso del señor presidente. Algunos sectores incómodos, otros están de acuerdo con lo que el presidente plantea. Nos dice don Juan a través de el WhatsApp: esas medidas para recortar estos gastos y esos pluses salariales en todo el sector público y entidades autónomas que se anunciaron deberían de haberse hecho hace muchos años. Les agarró muy tarde para hacer eso. También nos dice don José Rodríguez que eliminen o recorten las pensiones de lujo. El día de ayer el señor presidente, como parte de sus comentarios de su cadena nacional, dijo: la pandemia no ha terminado y no lo hará por meses. Hoy, como hace 2 años, sigue vigente mi promesa: trabajar sin descanso para cuidar y desarrollar a Costa Rica. Solo juntos podremos salir adelante. Si se puede, no aflojemos. Fue lo que dijo el señor presidente el día de ayer. Con esas palabras creo que cerró la cadena. Vamos con persona que tenemos en línea. Buenos días. Buenos días, don Juan Ángel, y la gran audiencia de Al Descubierto, Gerardo Díaz. Un gusto, don Gerardo, le escuchamos. Gracias. Indudablemente aquí hay memoria de hay gente que se pasa hablando contra el empleo público y el gasto y se le olvida lo que ha hecho los grandes empresarios y la empresa privada. En este país estuvo vigente una ley de incentivos turísticos al que le sacaron la plata al Estado como locos, empresas turísticas que después se demostró estafaron al erario público. La ley de incentivos turísticos sirvió para que empresas y hoteleras crecieran con plata del Estado, con plata de los costarricenses, y nunca se recuperó. En este país existieron los certificados de abono tributario, los CAT, que también fueron a beneficiar a grandes empresarios y empresa privada de este país, y nunca se recuperó porque se demostró mediante los informes de las comisiones legislativas que se estafó al erario público. Los certificados de abono tributario, la ley de incentivos turísticos y otras que han beneficiado a los grandes empresarios que evaden el fisco, que hacen fraude fiscal, que contrabandean y que no pagan buenos salarios. Definitivamente el presidente se quedó corto. Se debieron haber impuesto también
a los grandes salarios de la empresa privada y a las grandes ganancias de cadenas comerciales como los supermercados un impuesto, porque hay gente en la empresa privada que gana mucho y han ganado mucho y que siguen ganando. Por lo tanto, eso se le olvidó al presidente. No todo tiene que ver con gasto público, también tiene que buscar parar la evasión fiscal de las grandes empresas. ¿Cómo es posible que tengan cero ganancias? O sea, nadie les cree a grandes empresas como el Grupo Nación y otras que tengan cero ganancias, o Televisora de Costa Rica, Canal 7. Entonces no podemos ver todo como gasto público, y el señor presidente se ensaña contra los empleados públicos de una manera torpe, estúpida, y por eso estamos como estamos. No se puede ir a la proyecto neoliberal, y aquellos que sueñan con que la lucha de clases y el colchón amortiguador y tanta estupidez que pasa por sus mentes, esto no está bien para Costa Rica. Costa Rica es un país que merece que se haya una justa distribución de la riqueza, pero no beneficiando solo. Dígame qué medidas afectan ahí a los grandes empresarios. Ninguna. Gracias. Gracias, don Gerardo, que nos llamó también para hablar ese tema. Yo creo, Eric, que mucha gente resiente mucho el tema de la evasión y la elusión fiscal, esa amnistía que se le dio a muchas empresas que reportan cero ganancias y dejaron de pagar una gran contribución al Estado costarricense. Nos dice nuestro amigo Lench a través de el WhatsApp: tantos profesionales han dado o recomendado medidas sobre la forma de reactivar la economía, pero el gobierno no entiende, no tiene capacidad para entender. Partidos políticos, ¿cuántos millones van a devolverle al pueblo? Haciendo referencia a, me parece que don Oscar López presentó un importante proyecto para eso. ¿Cuántos millones le sacaron a la Comisión de Emergencias para la trocha? Costa Rica no ha sido un país rico, pero la evasión fiscal y negocios nada transparentes nos quebró, haciendo referencia a parte de estas medidas que anunció el señor presidente el día de ayer. Tenemos llamada, persona en línea. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cuál es su nombre? Me alegro mucho. Gracias. Mi nombre es Carmen Matamoros, hablo de Alajuela. Doña Carmen, le escuchamos. Un comentario. Me parece bien que se haga una reducción de salarios altos, y debería de ser para los medios también. ¿Por qué no? En este momento es una pandemia, es un momento de ayudarnos unos a otros. Pero ¿qué pasa en la Asamblea Legislativa? La gasolina de los diputados se puede donar a la Cruz Roja, por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad?, en estado de emergencia. Por ejemplo, los fondos de la Junta de Protección Social, que tienen por unos por ahí, ¿verdad?, guardados una ley, no sé qué cuántos vino y no les permite administrarlos o donarlos. Se me ocurre, la Casa Presidencial tiene un comedor que salió por ahí que cuesta más de 50 millones de colones. El presidente debe llevar una loncherita y los que van a trabajar a la Casa Presidencial. Como todos lo hacemos. Ajá, como todos lo hacemos, como todos los mortales. No, en este momento no existen privilegios ni privilegiados. También debemos hacer conciencia todos de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, con los diarios que se dan en los centros educativos. Conozco de buena fe de una persona bien solvente que descaradamente va y recoge el diariecito. No le da ni vergüenza, ¿verdad? Y después también, qué bueno que se haga una reducción y que se recojan esos fondos, pero no, por ejemplo, como para que sean destinados a Rocío Aguilar para que haga una investigación de 9 millones de colones en qué gastan las personas el rojo. Entonces, que descuenten, sí, que todos aportemos, sí, pero que se administre y se dé cuenta en qué se están invirtiendo, no para favorecer a unos y desfavorecer a los que menos tienen. Buenos días y muchas gracias. Gracias a esta dama que nos llamaba desde Alajuela y nos dio también su importante opinión referente a la reducción del gasto. Nos dice nuestro amigo Gabo a través del WhatsApp: ¿y por qué no buscar nuevas formas de generar dinero? Por ejemplo, que en lugar de que nuestros vecinos nicaragüenses se sigan llevando el oro, seamos nosotros los que recibimos ese beneficio. También don Guillermo Ramírez a través del Facebook: la platica del trencito del amor, ahí sí hay platica. Parte de los comentarios. Tenemos llamada, muy buenos días. Buenos días, les habla el habitual, Alberto Gómez. Don Alberto, un gusto. Mire, yo considero que sí, el empleado público debe colaborar, y como dijeron ahora hace un rato, sí, ellos no son los culpables de todos los males, pero son parte, porque aquí son como 4 grupos: empleados públicos, los evasores,
las empresas como Teletica, como la cervecería, como Rostipollos y un montón de empresas que no reportan ganancias. Deberían obligarlos a pagar. Tal vez no todo lo que debería, pero por lo menos, bueno, usted no tiene ganancias, pero tiene que aportar X cantidad de millones, y si no, cierre. Entonces, somos los contrabandistas. O un contrabandista que se agarre, usted ha oído que agarra un camión lleno de licores y usted ha oído que alguien de esos va a la cárcel. Pagan una multa, digamos, meten X cantidad de millones, cuando lo logran agarrar, pagan una multa y siguen en lo mismo. Debería haber una ley, porque aquí no es, como dice mucha gente, aquí todo no se arregla con cárcel, pero el que se agarre y se le compruebe el contrabando, que por lo menos vaya 6 meses a la cárcel y pague la multa que tiene que pagar, para que ya con 6 meses, aunque es poquito, mucha gente no se la juega, que pereza ir 6 meses a la reforma. Entonces, los empleados públicos no son el problema, pero sí son parte del gran problema por los privilegios que han sacado con las convenciones colectivas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi amigo, por participar en esta mañana en el programa Al Descubierto. El día de hoy estamos hablando acerca de esas medidas que el señor presidente anunció ayer en su cadena de prensa, en las cuales básicamente señaló 4, y entre estas las más importantes, en torno a este crédito internacional que viene a ayudar, según lo que él menciona, un poco esa deuda que con cada cuota Costa Rica paga a otras deudas, y la propuesta es que se pida un préstamo bien grande, se pague esa deuda y se continúe pagando el nuevo préstamo, pero en cuotas muy bajas y a un plazo muy largo. Además, mencionó el tema de esta reforma a todo el empleo público, en donde también va ahí metido el tema del recorte de salarios para aquellos empleados públicos que ganan más. Hoy estamos hablando de eso y queremos saber su opinión. Si es empleado público y no le parece, queremos saber su opinión. Si no es empleado público y más bien trabaja en el sector privado, queremos saber qué le parece. ¿Estará bien lo que dice el presidente, rebajarle el salario a algunos empleados públicos? ¿Serán las medidas necesarias, las más prudentes en medio de esta pandemia? Vamos a ir a una pausa y ya casi regresamos. No se despegue, queremos saber su opinión. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. El tesoro más grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish
Le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye música, natación, yoga, lesco, inglés, literatura y educación física. Además, ofrecemos clases de natación para niños, jóvenes y adultos. Little Fish, la mejor opción profesional para el desarrollo integral de sus hijos. Estamos ubicados en Romuser, 125 metros norte del antiguo AID. Para más información, al teléfono 2520-0587 o búscanos en Facebook como Little Fish. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Continuamos, estamos en su programa Al Descubierto. Recuerde que nos puede sintonizar de lunes a viernes a eso de las 10 de la mañana a través de su radio Actual 107.1. Actual tiene cobertura en todo el nivel nacional, inclusive hemos recibido saludos desde Nicaragua, desde Panamá, donde llega fuerte esa señal de Radio Actual. Si no pudo escuchar esta o alguna de las entrevistas o de los programas que con mucho cariño hacemos para usted, recuerde que lo puede retomar, lo puede escuchar a través del canal de YouTube de su programa Al Descubierto, o bien a través de los distintos podcasts, como el podcast de Google Podcast o bien Spotify Podcast. Ahí quedan alojados todos los programas que realizamos para ustedes. El día de hoy estamos hablando, Juan Elgue, acerca de esas medidas que tomó el señor presidente y todo su equipo en aras de volver un poquito a levantar esa crisis económica, de ese golpe que ha tenido el comercio y la economía en nuestro país. Así es, y hoy es un día importante. Los diputados regresaron de su periodo de vacaciones, regresaron hoy lunes a la Asamblea Legislativa y ya van a tener dos proyectos de ley importantes para su discusión, el cual uno es el presupuesto extraordinario que envió el Poder Ejecutivo, con un recorte muy importante en el tema de gasto, y también se va a presentar otro proyecto que, a pesar de que el presidente de la República lo omitió ayer en su cadena, porque en ningún momento dijo que se iba a presentar este proyecto para la reducción de los salarios de los empleados públicos, se sabe que hoy también se presenta ese proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Así que va a ser una semana importante para nuestro país. Las discusiones que se van a dar en el Congreso también es importante. Hay que ver las posiciones que tienen los jefes de fracción referente a estos recortes que vienen en el presupuesto extraordinario. Siempre hay una discusión ahí, Eric, siempre se dice, bueno, no es suficiente, o hay recortes en sectores donde no se debe hacer. Siempre ahí se presenta una discusión importante en el Congreso a la hora de aprobar estos presupuestos. Los diputados siempre han apelado por la reducción, por la contención del gasto. Para el presidente, lo que va a enviar el día de hoy es el recorte más importante en un presupuesto extraordinario de la historia, esos 355,000 millones de colones. Dice además que no afecta algunos proyectos de acompañamiento o bien social, ¿verdad?, que son estos que ayudan a los sectores más vulnerables del país, pero eso va a entrar en discusión hoy en la Asamblea Legislativa. Ese es el tema que tenemos el día de hoy. Importante, preguntamos, ¿está usted de acuerdo con que los empleados públicos se les haga una rebaja a su salario? Ahí la NEP, por ejemplo, está en contra y ya se ha manifestado. Se pide a las personas que luchen por no aflojar y no permitir que se haga una reducción de su salario. Entonces esto va a mover, a pesar de que estamos en pandemia, Eric, a pesar de que la gente no puede tal vez manifestarse adecuadamente como generalmente se hace en las calles, cuando hay la aprobación de un proyecto importante, el movimiento en redes sociales es importante también. Sí, a lo largo de muchos años hemos escuchado sectores donde han dividido, ¿verdad?, y han criticado muchas cosas a nivel social en temas económicos. Por ejemplo, hemos escuchado decir que los empleados públicos ganan mucho dinero y que tienen muchos beneficios, muchos pluses
como el bono escolar u otras cosas. También hemos escuchado otro sector decir que el sector privado, ¿verdad? Todos los patronos evaden mucho impuestos. Son explotadas las personas en torno a que también no pagan los salarios que son. Han habido diferentes críticas de cada uno de los sectores y eso es lo que queremos escuchar de todas las personas que nos escuchan. ¿Será bueno que en este tiempo de pandemia o como un proyecto para salvar un poco la economía se le reduzca el salario al empleado público? Y también nos preguntan a través de redes sociales, ¿y qué se está haciendo del lado de los empleados privados? ¿Será que se les va a reducir también o solo para un lado? Importante, dentro de un comunicado que ya ha emitido la ANEP, ellos dicen que esto es erróneo, esto es un error, reducir el salario de los empleados públicos. Así lo indican ellos, que casi un 45% de los ingresos de la Caja Costarricense del Seguro Social vienen de los empleados públicos. Por lo tanto, eso sería una reducción también para la caja. Entonces, de ahí son las posiciones que se dan. También el sector empresarial, la UCAE, por ejemplo, se refiere a lo que fue el discurso del señor presidente y dicen que todas las medidas que se están hablando tienen que ver con sector público. No se habla de proyectos o iniciativas para el sector empresarial, para la parte privada de este país, cómo fomentar, cómo reactivar esta economía desde este sector. Esos son algunos de los comentarios que se han podido escuchar luego de que el presidente habló ayer en cadena nacional. Y es que la economía de nuestro país y de todos los países se mueve a través del sector público y a través del sector privado. Eso es inevitable. Nos dice don Martín a través del WhatsApp: a los empleados públicos forzosamente les rebajan cada quincena o mes los impuestos con los que se sostienen instituciones como la Caja, y los críticos por lo general son empresarios privados, no todos, pero son los que evaden cargas sociales. Vamos con llamadita. Muy buenos días. Muy buen día, caballero. Esperé como media hora, pero no importa. Ahí nos disculpa, mi amigo. Víctor Barrantes, para servirle. Adelante, don Víctor. Muy amable, gracias. Voy a expresar mi doxa, mi opinión. Puede ser aceptada o equivocada. ¿Es usted empleado público o empleado privado, o lo fue? Bueno, trabajé en ambas partes. Ya soy un viejito jubilado, pensionado. Pero le voy a decir sinceramente, ya que es el tema, y permítame comenzar por el salario escolar. Siempre he criticado, siempre he rebatido esta serie de privilegios odiosos que tiene el sector público. Y en mi época no hubo salario escolar. Después pasé ya a ser asesor legal de correos, a ser profesor universitario, modestamente, aunque sigo aprendiendo, porque no es poco lo que sé. Pero le voy a decir una cosa. Por ejemplo, vea usted el salario escolar, ahora que mencionaron eso. Tengo el libro aquí del doctor Eric Briones, a quien le agradezco su amistad y que me regaló el librito. Nada más dice aquí en la página 47. En todo caso y en la práctica, para los servidores públicos, el salario escolar lo paga directamente la administración como un reconocimiento adicional al salario fijado. ¿Qué es adicional? Algo de más, un plus, un sobresalario. Mientras que para el sector privado, el porcentaje se deduce del salario del trabajador. Muy bien, vea usted qué interesante. Es que a veces la gente dice, es que a nosotros nos rebajan. No, permítame aquí, dice, la única diferencia estriba en que el sector público es pagado directamente por el gobierno como un reconocimiento adicional o sobresueldo, o llámese plus, a diferencia del sector privado, que el porcentaje se deduce del salario del trabajador si éste acepta el salario escolar, que no es, que en el sector privado es un ahorro. Óigase bien, un ahorro, porque se le deduce el salario al trabajador. En el sector privado, el público, no se le deduce al funcionario. Hay que diferenciar lo que es el trabajador y el que es el funcionario. Entonces, ¿qué sucede? En el sector público se le adiciona. ¿Quién lo paga? Don Pueblo, con sus impuestos. Ustedes saben, ya lo he dicho más de una vez, pero no es ocioso repetirlo. Ustedes saben que la Caja de Seguro Social, la Junta de Protección Social, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y otras instituciones tienen una pensión adicional. Sabemos que es una pensión adicional. Aparte de la pensión que gozan ellos, tienen otra pensión de más que es adicional,
que la pague el pueblo con sus impuestos. Entonces, cuando terminan sus funciones, salen con 2 pensiones. ¿Qué le parece a usted? Muchas gracias a nuestro amigo por su comentario. Es interesante viniendo de una persona que en algún momento fue empleado público. Don Víctor Barrantes, que nos hace el honor siempre o muchas veces de llamar a nuestro programa. Aquí en Micrófono Abierto siempre aprendemos, todos aprendemos de una u otra forma y escuchamos comentarios que compartimos o no, pero es lo interesante escuchar la opinión de los oyentes. Otra persona en línea, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Claudio Álvarez. ¿De dónde nos llama, don Claudio? Santa Bárbara Heredia. Le escuchamos. Mi opinión es que el gobierno se debe manejar como una empresa y no como lo que ahora, una piñata, donde hay guardas en las universidades que, por ejemplo, un guarda en el sector privado gana los 350,000 colones y en una universidad, por ejemplo, está llevando un salario de 1,5 millones. O sea, está súper inflado. Asimismo choferes, asimismo conserjes, o sea, todo eso debe ser reevaluado. En cuanto al gasto del Estado, creo que hay cosas que hay que ir recortando. Por ejemplo, el beneficio al bono escolar, que para mí eso es algo incorrecto. O sea, el que se gane algo debe ganárselo con su trabajo, no con regalías. Y en cuanto al sector privado, que cobren los impuestos que tienen que cobrar. ¿Cómo es posible que se haga un trabajo a nivel de recaudación de impuestos y hay muchos que salieron cuando en realidad el pueblo es el que sufre, el pueblo es el que tiene hambre y simplemente el gobierno se hace la vista gorda y que sigan evadiendo? Muchas gracias. Gracias a usted, don Claudio, por enviarnos su mensaje, su criterio también muy válido. Nos dice a través de el WhatsApp: excelente el comentario de don Gerardo, es un buen comentario de alguien con inteligencia que no está aliado al PAC, nos dice don Giovanni a través de el WhatsApp. También don José Luis Alfaro Soto: muy importante el rebajo de ese 15% sobre los altos y no merecidos sueldos, pero el gasto en las instalaciones públicas al cual está acostumbrado el empleado público porque no es su dinero, aunado de aquellos donde se roban el dinero en sobrepresupuestos. Esto debe acabarse. También don Guillermo nos dice: ¿cuánto sale mantener la cocina de casa presidencial? Ahí hay mucha platica. Son algunos de los mensajes que usted ha enviado al 8996-3096. Les recuerdo también el número aquí en cabina, 905-107-107. ¿Tenemos llamada, Otto? No hay llamaditas, así que la línea está abierta para que usted dé su mensaje. Si nunca ha llamado a nuestro programa, hágalo. Los lunes de Micrófono Abierto está diseñado para que usted comente y dé su opinión sobre el acontecer nacional. Tenemos persona, Eric. Muy buenos días. Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿cuál es su nombre, días, amigo? Mi nombre es Ricardo Méndez, llamo desde Puerto Limón. Adelante, don Ricardo. ¿Qué le parece estas medidas que toma el señor presidente? ¿Será justo, será necesario rebajarle el salario a los empleados públicos y el tema del préstamo? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. El asunto es el siguiente: esto tiene que ser un aspecto integral, es decir, el asunto no es solamente rebajar salarios, y tenemos cargos muy típicos, por ejemplo, docentes en área preescolar, que es la más importante en el desarrollo de una persona en la parte formativa, que con costo ganan 1 millón de colones en jornada completa, mientras tenemos universitarios, que eso es difícil que lo puedan defender, que algunos sin llegar a clases ganan más de 6 millones de colones por mes. Tenemos médicos generales que con costo ganan 1.500.000 y están en la primera línea de defensa, y tenemos especialistas ya adscritos al Colegio de Médicos en su cartel, que gana más de 20-25 millones de colones al mes. O sea, es realmente insostenible continuar con eso. Pero el asunto también está en que tenemos a FONAVE, a Limas, a FODESAP, por citar solo 3 instituciones que se dedican básicamente a lo mismo, entre becas y atención de pobreza, y tienen dirección de recursos humanos, vehículos, personal administrativo, instalaciones propias. En realidad es absurdo. Es necesario rediseñar el aparato estatal para que se apegue realmente a las necesidades de la población, de la base social,
y además de eso descentralizarlos, porque la toma de decisiones se ubica solamente en el área metropolitana, por no decir en San José. Claro. Finalmente, para no extenderme mucho, sí quisiera ser claro. Aquí se ha hablado mucho, he escuchado comentarios sobre el gran empresario. En Limón, lo que tenemos son gente que está emprendiendo, ni siquiera estamos en la parte de microempresas. Hay gente que está subsistiendo, y esa gente es la que está buscando, como lo ha hecho casi el 80-85% de la mano de obra, generar empleo, y lo está haciendo sin apoyo de nadie. Entonces, antes de empezar a hablar del sector privado, es importante entender claro de que el sector público tiene que tener una razón social, y esa es la de mejorar la calidad de vida del costarricense, no la del empleado público. Eso sería. Muchas gracias, caballero. Muchísimas gracias a usted, nuestro querido amigo que nos llamó desde la provincia de Limón para hablar sobre el tema que nos compete el día de hoy, sobre el tema del empleado público, la estructura de nuestro aparato estatal. Don Guillermo Ramírez nos dice a través del Facebook: nos van a hundir más y el pueblo es el que termina pagando. También Carmen Navarro nos dice: buenos días en esta fría y lluviosa mañana. Recordar que este miércoles 15 de julio más de 300,000 contribuyentes deben presentar la declaración del IVA y deben pagar los impuestos debido a que terminó el periodo de amnistía por el COVID-19. Aquellos que forman parte del régimen simplificado también deben cumplir con esas obligaciones tributarias. Bueno, nos puso en autos ya doña Carmen para los que tenemos que hacer esa declaración. Lo dice don Ricardo Jesús Méndez: buenos días, un criterio personal. El aparato estatal debe ser rediseñado, no a la carrera, sino bajo un concepto de oportunidad para que puedan aprovecharse mejor los recursos humanos, financieros y logísticos. Fusionar instituciones es primordial. Entidades como el IMAS, FONAVE, INAMU, CONAPAN, CONAPDIS y el PANI básicamente podrían operar bajo un mismo ministerio, y así se eliminan las oficinas de recursos humanos, oficinas de transportes, horas extras, viáticos y demás. Parte de los comentarios. Parte de los comentarios que tuvimos esta mañana en su programa Al Descubierto, empezando semana. Hoy el tema fue lo que habló el presidente de la República en su cadena nacional el día de ayer sobre las acciones a tomar para tratar de contener y estabilizar la crisis económica que se está viviendo en nuestro país. Muchísimas gracias de mi parte a todas las personas que nos escribieron, a todas las personas que marcaron, las personas que nos escucharon en las distintas partes de nuestro país. Agradecerles su sintonía y de mi parte esperarlos el día de mañana al ser en punto las 10. Igualmente le pedimos disculpas a todas las personas que nos escribieron a través del Facebook, a través del WhatsApp, y no pudimos leer cada uno de sus comentarios. Son muchos y una hora, como ya sabemos, se nos hace muy cortica. Si Dios así lo permite, nos vemos mañana, martes. Tendremos un invitado especial y un tema que a usted le podría interesar. Este es su programa Al Descubierto. Nos vemos y nos escuchamos, si Dios así lo permite.